os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia Él nos sostenga hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Acabamos de escuchar este hermoso himno de Dios os guarde con mi hermano Daniel Ríos, y es un himno maravilloso, ¿verdad? Que bendice mucho a la iglesia, a través de los tiempos lo ha hecho. Y vamos a iniciar, ya iniciamos con este himno, pero vamos también con Pati y Marcelo, vamos a sus hogares para que ellos hagan la lectura de este día y hagan también la oración para que el Espíritu del Señor esté con nosotros. Vamos con ellos. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Ureña Vázquez. Vamos a hacer una lectura y una oración para el comienzo del servicio del mediodía. Le pido a mi esposa si por favor puede hacer la lectura. Amén, hermanos. En esta mañana vamos a hacer una lectura en el libro de Mateo, en su capítulo 11, de sus versículos 25 al 30. La palabra de Dios dice así: Jesús da gracias al Padre. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración:
Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén, hermanos. Amén. Les pido por favor inclinen su rostro, vamos a hacer una oración, por favor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias Dios mío por la vida que tú nos das, gracias por un nuevo día, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por permitirnos ver tus maravillas, Señor, en este nuevo día. Te agradecemos, Señor, por la palabra, Señor, que será expuesta. Te pido, Señor, en este día que seas tú el que bendiga a nuestro pastor Bernabé. Cuídalo, Señor, protégelo. De igual manera a su familia, Señor, ayúdales, Padre Santo, fortaléceles. De igual manera te agradecemos, Señor, por las alabanzas que serán entonadas en este día. Te pido de igual manera que seas tú con el grupo de alabanza, Señor, por mis hermanos, Padre Santo, que disponen, Señor, de su tiempo, Señor, para poder agradarte, Señor, en las alabanzas. Gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor. De igual manera te pido por tu iglesia, Señor, por todas las familias representadas, Señor, en este servicio. Te pido que seas tú con ellas, Padre, que las bendigas, que de igual manera supla, Señor, sus necesidades. Te agradecemos infinitamente, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Es tiempo de alabar el nombre de nuestro Dios en este día. Una semana que Dios nos ha bendecido y vamos a glorificar su nombre. Amén. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. Tu luz vence las tinieblas, al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. Tu luz vence las tinieblas, tu luz vence las tinieblas, al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles
con amor. Aleluya, 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 aleluya. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, amén. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios porque es bueno, amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor, por su amor, yo viviré de su amor.
manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque de tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Porque Jesús murió por nosotros, tenemos vida y vida eterna. El Señor bendiga su palabra en este tiempo, Padre. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú diste todo en aquella cruz por amor a nosotros. Y ahora, Señor, podemos entrar, Señor, a la salvación por tu gracia. Bendice este tiempo en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Y qué bueno que podemos estar, amados hermanos, en este tiempo reunidos a través de esta manera. El pasaje ya fue leído por la familia Ureña Vázquez, y el tema, la predicación en este día se titula Revélanos Dios, Revélanos Dios. Y esta revelación a su iglesia tiene que ver con aquellas buenas nuevas, las buenas nuevas del reino que de Dios son reveladas a todos, ¿verdad?
a cada uno de nosotros. Y amado hermano, el pasaje está en Mateo 11, del verso 25 al 30, pero yo quiero que estemos pensando, ¿verdad? En este pasaje ahí vemos algo donde Jesús revela una ternura maravillosa hacia las personas desfavorecidas, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos un pasaje que si tomáramos todo el centro de lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Pero si tomamos toda esa parte del pasaje, tendríamos que irnos hasta el capítulo 10, allá en el capítulo 10 donde está el llamado de los 12 y la misión hacia estos 12 discípulos. Capítulo 11, capítulo 12, Jesús empieza a describir cómo tiene que ser la misión, y no solamente una misión descrita hacia ellos, sino que Jesús mismo la está haciendo. Entonces empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con resistencia a lo que Jesús empieza a desarrollar. Al principio del capítulo 11 vemos a los discípulos de Juan el Bautista que empiezan o son enviados por el Juan el Bautista para que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Y Jesús les dice, ¿verdad? Díganles que los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y díganle que Dios bendice a los que no se apartan de la causa por mí, ¿verdad? Más adelante el pasaje también empieza a hablar, ¿verdad? Sobre cómo empiezan a ver por interés de alguna manera el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por diversas razones. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando van con Juan y Juan no comía, no se juntaba con los ricos y con los poderosos, y le decían: este tiene un demonio allá adentro, ¿verdad? Y luego va Jesús y él come, ¿verdad? Él bebe con la gente que nadie quería acercarse, y dice: miren, este es comedor y bebedor, no puede ser el Mesías de ninguna manera, ¿verdad? Entonces no les parecía nada de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Algunos tal vez estaban de acuerdo, luego otros no, entonces lo seguían tal vez por algunas cuestiones que le caían bien de Jesús, pero también lo dejaban de seguir por las mismas cuestiones. Entonces esos no eran los que debían seguir a Jesucristo. También estaban, cuando viene, antes de entrar al pasaje central de esta predicación, cuando Jesús va y denuncia las grandes ciudades, ¿verdad? Que habían visto grandes milagros, habían visto grandes prodigios y no se arrepintieron. Y dice: no vaya a ser que así también los encuentren a ustedes, porque el Señor Jesús era muy severo cuando hablaba de estas cosas, ¿verdad? Pasaje le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿verdad? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido todos ellos. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Qué fuerte lo que le dice Jesús, ¿verdad? A los habitantes de Capernaum, ¿verdad? Entonces viene el pasaje que vamos a estar desarrollando, pero este pasaje, vamos a entrar a él, decía un autor, es como si se revelara o se cumpliera lo que el profeta Isaías dice allá en Isaías 43 del 1 al 4, quiero leerlo. Dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace, he puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones, no gritará ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, no se apagará una vela que titila, les hará justicia a todos los agraviados, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra, aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Es ahora que vemos este pasaje después de la revelación, ¿verdad? Nos damos cuenta que es palabra cumplida, ¿verdad? Y Jesús iba a venir con la gente que necesitaba, ¿verdad? Él no iba a aplastar, él no iba a
hacer de los pobres, de aquellos necesitados, a pisotearlos. De ninguna manera eso era. Entonces dice este escritor, ese es el cumplimiento. Y aquí en el libro de Mateo, capítulo 11, parece ser que estuviera hablando sobre esto, ¿verdad? Ya en el capítulo 12, 20 de Mateo, de hecho vuelve a repetir este pasaje. Dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no se apagará. Entonces vemos la conexión, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11, pero ya en el capítulo 12 literalmente evoca las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? Esa sugerencia de aceptación de las buenas nuevas por parte de los pequeños. Hace algunas semanas hablábamos de los 7 diálogos del Señor Jesucristo con lo que estaba acercándose hacia las personas, ¿verdad? Y pareciera ser que es como una continuidad de cada una de esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ellos no lo van a recibir. Llegaron los discípulos de Juan el Bautista y dice: si eres tú el que tenemos que esperar, el que tenemos que recibir, o hay alguien más. Y entonces después de esto dice: si no son aquellas naciones que recibieron el mensaje y no se arrepintieron, y en fin, todos los ejemplos que viene arriba de esto, ¿verdad? Pero dice: si no son todos estos, ¿quién sí va a recibir el reino de los cielos? ¿Quién sí es merecedor de las buenas nuevas? ¿Quién sí es aquel que va a recibir las buenas nuevas? ¿Quién es el que va a recibir el mensaje del evangelio? Aquí todos pudiéramos decir: soy yo, gracias a Dios, ¿verdad? Me alegro, soy bendecido, ¿verdad? Pero en el capítulo 11, verso 25 y 26, dice el pasaje: Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Oh, maravillosas palabras, ¿verdad? Maravillosas palabras, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta ahí, no va a ser de los sabios, no va a ser de los poderosos, no va a ser de los que creen que merecen esas palabras del Dios del cielo. No va a ser de él. Y dice una palabra ahí, dice: gracias por revelársela a los que son como niños, ¿verdad? Nosotros vemos allá en Mateo 15 del 8 al 9 cuando dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. El pueblo pensaba que Dios exigía todas las observancias religiosas para que pudiesen tener paz, para que pudiesen tener el favor de Dios, pero la realidad es que no cuenta lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace en su gran misericordia por cada uno de nosotros. Bien haríamos cada uno de nosotros en convertirnos en discípulos de estos pequeños, como decía el verso del capítulo 11 de Mateo, ¿verdad? Pero hay algo interesante en ese pasaje. El término que está utilizando para niños es nepioi, y nepioi se puede entender como un infante, pero también como una persona de mentalidad sencilla o simple. Ese término también se utiliza para las personas que son excluidas de la sociedad en algún área. Entonces nos damos cuenta que aquel Jesús que dice de los niños es el reino de los cielos es una verdad, pero cuando este pasaje está diciendo a cada uno de nosotros que la reveló a aquellos que son como niños, está haciendo una referencia más allá
que solamente a una edad en el ser humano. Es decir, porque cuando en el pasaje, o aún en el pasaje de allá de Mateo 2:16, donde Herodes manda a matar a todos los niños, el término que utiliza ahí es paidas o paidos, depende cómo se esté utilizando, pero ahí exclusivamente está diciendo Herodes: maten a los niños, a los que son de una edad corta, pequeña, ¿verdad? No podía utilizar el término nepioi porque ahí involucraba inclusive personas adultas. Espero que esto quede muy claro, ¿verdad? Entonces, esas personas que son como niños, aquellos que van a recibir el mensaje, aquellos que van a tener la revelación, va más allá a solamente a una edad. Entonces decía Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia oriental del siglo IV, dice: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse ignorantes para ser verdaderamente sabios. Entonces, amado hermano, tenemos que ser como niños, pero tenemos que darnos cuenta que eso no tiene que ver con la edad. Eso tiene que ver con una pureza en el corazón. Eso tiene que ver con ese corazón verdaderamente que se acerca a Dios, un corazón libre de creer en el Dios vivo. Esos son los niños. El pasaje de 11:27, cuando dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlos. Jesús se está presentando como el único camino. Jesús se está presentando como aquel que va a dar todo por usted y por mí. Y Jesús se está presentando también como la única fuente de vida para toda la humanidad. Amado hermano, decía un autor: Jesús no iba de la letra a la raíz, sino de la raíz a la letra, porque va más al fondo, va a la esencia. Cuando usted lee un pasaje en la Biblia y dice: qué maravilloso pasaje, pero no deja que eso hable a su mente o a su corazón, entonces pues fue algo bonito solamente. Pero ¿qué tal si usted profundiza más en lo que hay en esa palabra? O déjeme ir un poquito más allá. Yo no sé si usted alguna vez algún libro que ha leído ha conocido al autor y le ha hecho una pregunta sobre lo que hay en ese libro. Yo he tenido la fortuna de poder hacerlo con algunos, ¿verdad? Y eso es maravilloso, porque uno va a la idea central de lo que quiso decir el autor en algo que tal vez yo no pude entenderlo. Pero cuando tú vas al autor, el autor te dice: esto es lo que quise decir con esto. Cuando Jesús está diciendo ahí, ¿verdad? Yo soy el camino. Él se está poniendo como la única fuente, y ellos mismos tienen ahí al autor de la vida, al que es suficiente, en quien el Padre depositó todo para decir: esta es la única oportunidad para el ser humano. Jesús se presenta como la única fuente para la iglesia, y solamente a través de él podríamos encontrar vida. Mateo 11 del 28 al 30, y ese pasaje de hecho lo tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Dice: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El pueblo de aquel tiempo vivía bajo una opresión fuerte, cultural, política,
religiosa, inclusive aunque tenían libertad de ir al culto, ¿verdad? No faltaban las burlas, ¿verdad? Hacia los mismos judíos por sus creencias, porque lo importante en sí era lo de el Imperio Romano, ¿verdad? Un pueblo que vivía bajo la opresión de los tributos de parte de Roma, pero también tributos que los mismos judíos hacían, ¿verdad? O con los que personas como Zaqueo, ¿verdad? Que leemos allá después como un hombre, un publicano que cobraba los impuestos, no solamente del imperio, sino también abusaba. Y bajo todas esas opresiones estaba el pueblo de Israel. Y Jesús le está diciendo: yo soy el que los puede librar de todo eso. Yo soy el único que puede hacerlo. Jeremías, el profeta Jeremías, allá en el capítulo 6, 16, dice: deténganse en el cruce, miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, anden en él, vayan por esa senda, encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. En la Reina 60, Valera 60, dicen: no andaremos, ¿verdad? Y amado hermano, por eso es necesario que el mensaje sea revelado a los niños. Y ya explicamos cuando hablaba del término niños, ¿verdad? Amado hermano, si yo te hablara de algún pasaje de la Biblia, de seguro muchos de los que están viendo este video lo van a conocer. De seguro, si yo te pregunto, dime un salmo de memoria, muchos van a recitarme el Salmo 23, el Salmo 121, el 91, el 4, no sé, el 6, o pasajes de la Biblia que conoces muy bien, pero has dejado que ese pasaje entre a tu corazón. Si yo te pregunto, ¿conoces las buenas nuevas? Me vas a decir: yo conozco el Evangelio, yo sé cuál es el Evangelio, he estado ahí, lo he escuchado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué ha hecho ese Evangelio en tu vida? ¿Qué ha transformado en tu mente y en tu corazón? ¿Verdaderamente has dejado, que has entendido que el Señor es el único camino, es la única verdad, es la única vida, y que no puedes tener entrada al Padre si no es a través de Él? ¿Has entendido que en medio de las luchas y de las pruebas, cuando la carga a veces es muy pesada, por lo que sea, por la circunstancia que estamos viviendo, que hoy vivimos una circunstancia muy difícil, por los problemas en el hogar, por el problema en el trabajo, por circunstancias que son tan agobiantes en nuestras vidas, y Jesús nos dice: ven a mí, yo te voy a dar descanso? Y tú vas a Él y te acercas a Él y quieres que te quite esa carga, porque ¿quién va a querer estar cargando algo que le molesta? Pero te acercas y no hay sinceridad. Te acercas y no estás creyendo firmemente en tu corazón que Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Te acercas y tal vez no hay esa pureza de tu corazón como la de un niño. Entonces te levantas de tus rodillas, entonces tú vuelves a tus actividades cotidianas y las cargas siguen siendo las mismas. Las cargas cada vez inclusive se vuelven más pesadas. El profeta Isaías en el capítulo 55 del verso 1 al 3 dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tengan dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no da fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vengan, vengan.
En la versión 60, ¿verdad? Dice, compren comida sin dinero. Solamente ven. Solamente ven. Con esa libertad, esta invitación es algo que te está diciendo, busca la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto. Esa que cuando Proverbios capítulo 3 verso 17 dice, te guiará por sendas agradables y todos sus caminos dan satisfacción. Versículos anteriores en el capítulo 3 de Proverbios dice, está hablando que la sabiduría es la que menciona estas palabras. De hecho, en todo el libro de Proverbios muchas veces utiliza a la sabiduría como si fuera una persona que está hablando y que es la que está refiriéndose a algo. Bueno, aquí es el caso en el capítulo 3. Y esa sabiduría es la que te va a guiar. Sabiduría de lo alto, no sabiduría de hombres. Sabiduría que puede llegar como al corazón de un niño. Jesús le está ofreciendo alivio a un pueblo fatigado. Más adelante, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que esa sabiduría no fue suficiente para todos, sino porque la sabiduría no era la que necesitaban, sino porque el pueblo que gritó sana, después era el que les crucificaba. Es decir, se emocionaron, ¿no? Y gritaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después gritaban crucifícale. La sabiduría no penetró al corazón de las personas. Y cuando nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios, antes de traer nuestras cargas, nuestra intención de corazón debe ser pura. Antes que queramos pedirle algo a Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. Antes de pedir por alguna circunstancia que estemos pasando, tenemos que humillarnos ante Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios con intenciones incorrectas. Y encontraba una frase que a mí se me hizo maravillosa, de Agustín de Hipona, siglo V de nuestra era. Dios nos llamó no a crear un mundo, no a hacer en este mundo grandes prodigios, sino a aprender a ser mansos y humildes de corazón. ¿Quieres ser grande? Comienza entonces por ser pequeño. ¿Tratas de levantar un edificio grande y elevado? Piensa primero en la base de la humildad. Y cuanto más trates de elevar el edificio, tanto más profundamente debes cavar sobre el fundamento. ¿Y hasta dónde ha de tocar la cúpula de nuestro edificio? Hasta la presencia de Dios. ¡Wow! Yo quedé maravillado con lo que decía Agustín con esas palabras. Pero a veces nos acercamos a Dios esperando que solucione algo en nuestro trabajo, en mi cuerpo físico, antes de ver la profundidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo te invito a que mires a lo profundo de tu corazón. Dios quiere bendecirte. Yo soy un convencido de que Dios quiere bendecir a su pueblo. Yo lo creo. Cuando la Biblia dice que Dios bendice a su pueblo, yo soy de las personas que creen que Dios bendice a su pueblo, a los que le siguen, a los que verdaderamente se humillan ante el Señor. Me encantó cuando Agustín dice, ¿verdad? ¿Hasta dónde tocará el edificio que levantemos? Hasta tocar el cielo. Pero antes de esto, Agustín dijo, mientras más alto quieres que sea ese edificio, más profundo debes cavar para que el fundamento esté firme.
revelación para cada uno de nosotros. Cosas que no fueron reveladas para aquellos que tienen su confianza en los hombres, o en su pensamiento, o en su sabiduría. En la oración, ahí me encanta cuando vemos a Jesús orando por nosotros, porque cuando en el versículo 25 dice que Él está orando, yo hago una referencia a mi vida, y que Dios está orando, Jesucristo está orando por mí, como cuando oró, ¿verdad? Señor, que sean uno, ¿verdad? Como tú y yo somos uno. En el versículo 25 dice, Jesús hace la siguiente oración: oh Padre del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios, de mí, el que se cree sabio, y por revelársela a los que son como niños. Necesito ser un niño. Necesitas ser un niño. Necesitas, amado hermano, ser una persona con un corazón sincero. Explicamos durante el sermón a qué se refiere ser como niños, y es lo que necesitamos usted y yo. Entonces, después de todo esto, dice: ven a mí, ven a mí. Yo quisiera que vieran aquí, si puedes enfocar acá. Ahí lo tenemos. Vengan a mí. Cuando llegamos al templo, todos vemos este versículo aquí en la iglesia como la invitación de Jesucristo, diciendo: ven a mí. ¿Tienes carga? Ven a mí. Ven. Más adelante dice: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero tienes que venir y humillarte ante mí. Padre Celestial, enséñanos a ser como niños. Queremos llegar a ti con libertad. Mira, Señor, antes que venir a ti y poner nuestras cargas, examina nuestro corazón. Quita de nosotros cualquier hipocresía. Quita de nosotros cualquier vestigio de seguridad en nuestros pensamientos. Y que, Padre Celestial, nos sujetemos a ti, fuente de agua viva, firmes en ti. Es importante conocer la palabra de Dios, pero es más importante tener un encuentro con el autor de esa palabra. Y eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Gracias por tu revelación a tu iglesia a través de tus escrituras. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a Carlos si me ayudas, y a Jesús si me ayuda, por favor, a tomar los elementos. Se los voy a repartir a los que estamos aquí, por favor. La Santa Cena instituida por el Señor Jesús. La cena es un medio de gracia que nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso, y debe ser recibida con reverente aprecio. Aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, son invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en espíritu, en vida y salvación. Le invito, hermano, que ahí en su casa reparta los elementos a los que estén en su hogar. Si está usted solo, tome los elementos en su mano. Si hay alguien más, el padre de familia, la mamá, puede tomar los elementos y repartir a los que estén ahí en su hogar el pan y la copa. Y una vez que los tengamos, vamos a ponerlos en nuestras manos y hacer una oración. Padre, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario.
Hoy te pedimos que a través de este medio de gracia nosotros recordemos que diste todo por nosotros y que, Señor, por ese acto hoy hay salvación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Bebamos. Amado hermano, vamos a hacer una oración de gratitud y al terminar este tiempo de oración nos vamos a dejar con un canto. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, es por tu gracia que somos salvos. Y gracias por hacernos partícipes de este sacramento santo. Ahí en los hogares, ahí quien estuvo en su sala, en su mesa, en el lugar donde están viendo este video, Señor, gracias porque tu presencia está con nosotros. Bendito y alabado seas. Que esta semana, Señor, tu presencia esté con cada uno de nosotros y bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.